¿qué tal? Soy Adela Goldbard, artista interdisciplinaria originaria de la Ciudad de México, y esta es una videocolumna para Polivisión y Georgia Tech. Bueno, quiero empezar confesando que me considero una detractora de las estructuras verticales de gobierno y de la democracia representativa, y por otro lado una militante de las estructuras de organización horizontales y autónomas, ¿no? Y esto se debe pues en gran medida a que pues en México hay muchos ejemplos de cómo el sistema, que además es un sistema de elección por mayoría directa, ha sido fácilmente corrompido, ¿no? En numerosas ocasiones. Además, después de más de 80 años de teatro democrático, ¿no? Que llevó a cabo el partido oficial, el PRI, ¿no? Esta sobrevalorada democracia nos llevó a la transición hacia la derecha, ¿no? Nos condujo a la llamada guerra contra el narco y eso a su vez a la militarización del país. Y además, pues como consecuencia, pues hubo una escalada y sigue habiendo una escalada exponencial de la violencia que sobre todo afecta y sigue afectando a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y bueno, en la actualidad, a pesar de las claras contradicciones con el discurso político, la izquierda neoliberal que está ahora en el poder, pues ha continuado con esta militarización y que bueno, que fue iniciada por la derecha hace 15 años, pero que continúa hasta ahora. Y pues con la llegada del COVID-19, este proceso de militarización, tanto de la vida, de la seguridad pública, que también se vive en otras partes de América Latina, sigue creciendo, ¿no? No ha habido un debate público al respecto. Y pues bueno, la pandemia de alguna manera ayudó a que no se diera ese debate público y a que esta militarización se acrecentara, porque pues más que lejos de ser medidas extraordinarias, ¿no? Motivadas por esta crisis, pues en verdad fue una capitalización, ¿no? De la crisis, como diría Naomi Klein, y sobre todo pues para seguir con estas medidas que lo que buscan es la entrega progresiva de las funciones gubernamentales a las instituciones castrenses, básicamente, ¿no? Y pues esta militarización además pues no ha frenado el problema de la narcoviolencia, ¿no? Los gobiernos eso han argumentado que ha sido efectiva y exitosa, todos los gobiernos que la han implementado, ¿no? Desde la derecha, el centro y la izquierda, pero pues en realidad ha tenido efectos negativos en la vida de la población. Y pues bueno, hemos visto en múltiples ocasiones además que los abusos de las fuerzas militares y de la policía pues son constantes y abrumadores en el país. Por otro lado, hablando del sistema de salud mexicano y de la pandemia, pues a diferencia de otros sistemas, ¿no? Incluso del norte global, pues el sistema no colapsó realmente, ¿no? Durante la pandemia. Y me refiero a que pues, la capacidad hospitalaria nunca fue rebasada, ¿no? Lo cual, pues de eso siempre se jactó el gobierno, ¿no? Sin embargo, pues también dejó al descubierto toda una serie de serios problemas sistémicos, ¿no? Relacionados con la salud. Y sobre todo con la precariedad laboral, ¿no? Porque es la precariedad laboral la que ha provocado que la salud de la población se vea seriamente deteriorada, ¿no? Y esto tiene que ver pues con la falta de tiempo y recursos, ¿no? Para cuidar de la salud, para alimentarse bien, para hacer ejercicio, ¿no? Incluyendo también la salud mental, ¿no? De las personas, el esparcimiento, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, esta mala salud de la población en general, pues incluso fue una manera de justificar para el gobierno los altísimos números de muerte por COVID-19 que se dieron en el país, ¿no? Entonces, pues los funcionarios de la Secretaría de Salud argumentaron que México tuvo uno de los mayores números de muertes a nivel internacional, justamente por las complicaciones debidas a la obesidad y a la diabetes, sobre todo, ¿no? Y pues bueno, esta declaración no es del todo falsa, pero pues sí resulta un poco falaz, ¿no? Porque culpar a las empresas alimentarias, al neoliberalismo y a las políticas de gobiernos anteriores de esta salud deteriorada de los ciudadanos, pues en verdad es una forma de escapismo, ¿no? Para el gobierno. También por otro lado, pues hay que considerar que la privación de la seguridad social, que pues experimenta un amplio sector de la población, sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo a pesar de haber transicionado un gobierno de izquierda, y pues obviamente esto provocó que durante la pandemia pues mucha gente, millones de personas, ¿no? Quedaran desempleadas y perdieran pues su modo de subsistir, básicamente, ¿no? Y pues bueno, el gobierno ofreció algunos apoyos, pero pues fueron módicos y no fueron suficientes para aliviar esta situación. Y pues bueno, esta situación además precaria pues provoca evidentemente que la violencia, las múltiples violencias en el país aumenten, ¿no? Y eso precariza aún más la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues bueno, la violencia doméstica, la violencia de género en aumento y pues también la violencia del crimen organizado, ¿no? Todas aumentaron durante la pandemia, a pesar de que uno podría haber esperado lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, todo esto revela pues estas fallas sistémicas, ¿no? Dentro
dentro del país. En cuanto a los espacios culturales y artísticos, pues durante la pandemia se tuvo que transferir obviamente toda la actividad al mundo digital. La Secretaría de Cultura ofreció apoyos para generar contenidos digitales. Había un programa, sigue existiendo, creo, me parece, el programa Contigo a la Distancia, que pues mira, dentro de lo que cabe, pues se puede decir que fue exitoso, ¿no? Sin embargo, la pandemia también ocasionó el cierre definitivo de espacios culturales independientes, ¿no? Evidentemente por cuestiones económicas. Y pues eso afectó a muchos artistas, ¿no? Sobre todo artistas emergentes o artistas que no hacen trabajo comercial, que se venden en ferias, por ejemplo, ¿no? Pero también por otro lado, artistas insertados en las dinámicas del mercado del arte, ¿no? Y por lo visto pues medio desconectados de las problemáticas sociales, decidieron pues, encerrarse en sus estudios aprovechando la pandemia y producir obra que confirma pues digamos su solipsismo y la burbuja creativa en la que se desenvuelven. Tampoco faltó, hay que decirlo, quien buscara también sacar provecho de la situación y de las tendencias actuales, ¿no? Del arte contemporáneo que tienen que ver con el arte socialmente comprometido, y entonces pues buscaban expresar a través de su obra una supuesta preocupación social, pero que igualmente fue comerciable, ¿no? Y que les trajo beneficio económico. Pero bueno, también creo que es importante señalar que sí hubo proyectos independientes interesantes que buscaron reflexionar a partir del trabajo artístico colaborativo de manera crítica, ¿no? Acerca de los efectos sociales de la pandemia y también de cómo generar comunidad. Entonces, bueno, yo considero que en temas de salud, así como en los temas de salud y de economía, la pandemia dejó al descubierto claras desigualdades en el país. En el terreno del arte, pues hay otras discrepancias, ¿no? Que se hicieron patentes. En este caso, pues por ejemplo, entre los discursos, las prácticas y las preocupaciones capitalistas del mercado del arte por un lado y las de los artistas comprometidos con su realidad social por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, se notó estas discrepancias conceptuales, ¿no? Ideológicas. Y bueno, en cuanto a las medidas preventivas implementadas para mitigar y controlar la pandemia, pues a mí me parece importante resaltar que hubo una visible falta de directivas por parte del gobierno, ¿no? Esto fue muy notorio en el caso del tránsito de personas, ¿no? Cómo se podía la gente mover en el interior del país, incluso pues el permitir nunca cerrar las fronteras, ¿no? Hacia el exterior del país. Y también incluso el uso de cubrebocas, no era sí úsenlo, no úsenlo, pónganselo, no pónganselo, ahora todo el tiempo era muy confusa la información, ¿no? Y pues bueno, a raíz de eso muchas comunidades organizadas de manera horizontal, que se rigen ya sea por usos y costumbres o que tienen gobiernos autónomos, pues decidieron tomar sus propias decisiones, ¿no? Comunales acerca de estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las autoridades en asambleas locales muchas veces regularon y restringieron el tránsito de personas hacia sus territorios, ¿no? Decidieron cerrar, digamos, de alguna manera sus fronteras territoriales, y también regularon cosas como la realización o no realización de fiestas patronales, ¿no? Y de esta manera a mí me parece que se demostró una clara capacidad crítica y organizativa por parte de estos gobiernos locales e independientes, ¿no? Autónomos. Y pues bueno, de esta manera creo que la pandemia mostró cómo la toma de decisiones colegiadas y participativa puede ser muchas veces más efectiva que la democracia supuestamente representativa, ¿no? Y pues bueno, yo como partidaria y defensora de estos proyectos de autonomía, sobre todo indígena, ¿no? Como el caso paradigmático del zapatismo en Chiapas y más recientemente las resistencias indígenas en la meseta purépecha de Michoacán, pues considero que para reimaginar nuestros sistemas sociales y políticos, pues debemos empezar desde abajo, ¿no? Desde las bases, desde la colectividad. Y pues bueno, como artista, con una práctica que está basada sí en la investigación, pero centrada además en procesos colectivos, pues la verdad es que profeso el arte como una herramienta de transformación de subjetividades, ¿no? Estoy convencida que el arte, este tipo de arte puede acompañar las luchas sociales y legales por la justicia, ¿no? La justicia ambiental incluida, la no violencia y la autonomía, ¿no? La autorregulación de las comunidades. Sí me parece que el arte puede y debe ayudar a reimaginar un mejor futuro, tanto a nivel local como a nivel global.
y a facilitar un ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Siempre y cuando este ejercicio, al arte le corresponde hacerlo desde su potencia estética, sensible, afectiva, ¿no? Afectar al espectador para así provocar una reflexión crítica, ¿no? Pero me parece que también puede afectar a los participantes de la experiencia artística, ¿no? De la creación artística. Me parece que el arte tiene la capacidad de subvertir la conciencia, ¿no? De participantes y públicos, por ejemplo, a través de la visibilización de problemáticas sociales a lo mejor locales, pero se pueden visibilizar a nivel externo, incluso global, ¿no? Esa es una, creo, de las funciones importantes del arte. Y pues bueno, también puede contribuir al trabajo de base, ¿no? Al trabajo de base al interior de comunidades vulnerables. Pero sí me parece clave, ¿no? Que para ejercitar este potencial, digamos, radical de la práctica artística, este potencial social, ¿no? de transformación social, pues es necesario que como artistas salgamos del estudio, ¿no? Salgamos del cubo blanco de la galería, del museo, nos distanciemos del mercado del arte y pues bueno, empecemos una práctica pues de corte colaborativo y pues sobre todo con un énfasis en el pensamiento crítico. Muchas gracias.